una situación, un fenómeno, o podríamos llamarlo una realidad también, ¿no? Para cambiar un poco esta pregunta de que no nos gusta que se diga que es un problema. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la introducción que han hecho tanto Judith como Fabián, que me permite entrar directamente en mi ponencia con el tema de cuál es la situación que hay concretamente en México, a partir de dos hipótesis centrales que vamos a tratar de desarrollar muy brevemente. Una tiene que ver con el incremento de la complejidad y de la diversidad migratoria de lo que ocurre en nuestro país, y dos tiene que ver con el desfase que existe aún actualmente entre la política y la normatividad migratoria y las manifestaciones del fenómeno. Se va muy rápido. Sobre ese punto, la primera cuestión que hay que entender claramente es los cambios que han ocurrido en México en los últimos 20 años, que han insertado al país directamente en un proceso de integración regional y subregional, en diferentes manifestaciones de proceso de globalización, que ha hecho que la migración se haga mucho más diversa y se haga mucho más compleja, y que a su vez no solamente la migración, sino que las diversas manifestaciones de la movilidad internacional de personas hayan llegado al país y sin embargo no ha tenido su consecuente manifestación en cambios de fondo a la normatividad migratoria y en el quehacer de toda la política. Esto se manifiesta concretamente en esta situación que estamos viendo acá, en México como país de origen, como país de tránsito y como país de destino. En ese sentido, para tener grosso modo los números, estamos hablando de un país que en el último año, estaríamos hablando 2010, expulsó a más de 150.000 personas, y momentos o años en que esto se podía calcular hasta en 500.000 o cerca del 500.000. Estás hablando de otra movilidad de intentos que se acercan al 500.000, de tanto personas que van y vienen como de otros que intentan cruzar y que son rechazados por la autoridad migratoria estadounidense. Sumado a este profundo e inmenso tema que se involucra con todo este fenómeno de la emigración mexicana, tenemos a su vez la participación de lo que se conoce como migración de tránsito, y que estaríamos calculando, de acuerdo con nuestras estimaciones, actualmente en unas 140.000 personas o eventos, realmente son eventos, por año, cuando esto también en otra época podía haber llegado casi al 500.000, a los 400.000. Pero hay que sumarle a este tema también que México recibe prácticamente 20 millones de visitantes al año, los cuales hay que atender, los cuales van a pasar por estas fronteras y los cuales van a moverse dentro del país, sumado además a la presencia de trabajadores, sobre todo en esta zona sur, concretamente en Chiapas, de aproximadamente unos 30 a 70.000, quizás hasta 80 o 90.000, sí se ha incrementado toda la atención y la prioridad que se le ha dado por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales al tema de la emigración mexicana, y también se ha incrementado la negociación o los ciertos arreglos con Estados Unidos, pero aún esto es insuficiente. Realmente el tema fundamental está en la insuficiencia en cómo está funcionando este problema. Aquí, respecto a la migración de tránsito, o que suponemos que transita por México hacia Estados Unidos, el punto fundamental tiene que ver con el componente centroamericano. Evidentemente, más del 90% de este flujo está compuesto por centroamericanos, pero su complejidad no solamente está ahí, sino es también en una pequeña participación, pero que es muy complicada, y tiene que ver con la participación de flujos africanos y de flujos asiáticos, donde muchas veces se están mezclados el componente típicamente de una migración laboral con el componente de personas que vienen en busca de refugio, que salen por importantes conflictos en sus países de origen. Y es lo que se conoce comúnmente como los flujos mixtos, que están también llegando a nuestro país y que hace mucho más compleja la gestión migratoria. En términos de tendencia con respecto a este flujo, en los últimos años vamos a ver algo similar a lo que estuvo ocurriendo con la emigración mexicana. De un enorme crecimiento que llega hasta el año 2005, vamos a encontrar un decrecimiento de más del 60 al 70% en los últimos 5 años. Y esto no quiere decir
que las dificultades o las problemáticas tanto de violación de derechos humanos, que hablaba Fabián, u otras problemáticas asociadas a todo este fenómeno migratorio van a disminuir, sino que la contradicción fundamental viene ahí. Estamos en presencia de una tendencia decreciente que en estos últimos años, sin embargo, la complejidad y los problemas asociados a la migración irregular se han incrementado. Se ha incrementado el tráfico de migrantes, se ha incrementado la trata, se ha incrementado el secuestro de migrantes, se han incrementado las violaciones a los derechos de estos migrantes. Parecería contradictorio, pero así es como está funcionando este sistema. Esto sencillamente te da un poco también las dinámicas diferentes de algo que hablaba Judith, que tiene que ver con las diferentes manifestaciones. Si por un tanto estamos viendo la reducción de la migración mexicana irregular o de la migración centroamericana irregular, vamos a estar en presencia de un incremento de los flujos de migrantes irregulares provenientes de África y provenientes de Asia, que aunque en números sería el 1% o el 3%, el nivel de complejidad es mucho mayor. Esto me lleva a la conclusión aquí fundamental de que estas dinámicas de la migración irregular, fundamentalmente centroamericana, que transita por el país hacia Estados Unidos, rebasa con mucho la infraestructura, la normatividad y las políticas migratorias existentes hoy en México. Esto me permitiría hacer alguna conclusión medianamente parcial de cómo se está fortaleciendo la hipótesis del sistema regional en el cual estamos inmersos dentro del proceso migratorio en el mundo. O sea, un sistema que está estrechamente vinculado a la migración centroamericana, la migración mexicana hacia Estados Unidos. Por tanto, habría que hablar que las políticas y las acciones que se asumen por el gobierno o por la sociedad civil tendrían que tener presente este enfoque. Y a su vez también queda demostrado muy brevemente el incremento de la vulnerabilidad, sobre todo en lo que tiene que ver con flujos irregulares y cómo se oscurecen cada vez más esos límites respecto a lo que tradicionalmente se podría conocer como emigración temporal, emigración permanente, emigración económica, emigración política o emigración resultado de la guerra. Todo esto hoy aparece mucho más entrelazado y es difícil separar una cosa de la otra o distinguir de manera más exacta la causalidad. Esto crea una adición de complejidad a la hora de la gestión migratoria, puesto al parecer todos estos flujos de manera incluida o de manera conjunta, hacen más compleja la gestión migratoria. En términos de la inmigración al país, hay algo interesante. Si bien los otros dos fenómenos en los últimos 10 años tuvieron un incremento sustantivo, independientemente de la reducción en los últimos años, sin embargo, la inmigración a México se ha mantenido en niveles muy escasos. Estamos hablando que menos del 1% de la población en México es nacido en el exterior. Y si a esos nacidos en el exterior le restamos aquellos que realmente son nacidos en Estados Unidos, pero ciudadanos mexicanos por el origen de sus padres, que son mexicanos y que muchos realmente radican en las zonas fronterizas o radican en el país, esto se puede reducir a menos de la mitad del 1%. Prácticamente estaríamos hablando entre el 0.3 y el 0.5% de la población. O sea, esto es consecuencia de una política que tradicionalmente ha sido bastante restrictiva hacia el asentamiento de extranjeros en el país y que ha sido bastante tortuosa en términos de burocracia, en términos de cantidad de trámites y de procesos para esto. Pero por el otro lado ha creado un cierto grupo con bastantes ventajas competitivas en el mercado laboral mexicano, con un grupo altamente calificado y con un grupo que tiene una serie de condiciones socioeconómicas que pueden estar por encima de la media social. Esto es lo que hace como conclusión de que esta presencia de extranjeros que radican de manera permanente en el país y en términos generales, y estoy obviando todas las diferencias entre grupos, nada que ver con los grupos europeos o sudamericanos y los grupos centroamericanos, pero para poderlo hacer de resumen, lo que estoy diciendo aquí es que la importancia más que cuantitativa de este grupo en México es cualitativa.
Es cualitativa y es por el impacto que crean a nivel social, a nivel económico, a nivel cultural, no es tanto por la cantidad. Y esto se refleja en cierta medida también incluso en la opinión que puede permear a buena parte de la sociedad mexicana respecto a la presencia del extranjero, y son muy reveladoras los últimos datos que ha sacado el Centro de Investigación y Desarrollo Económico, el CIDE, respecto a cómo más del 60% de la población mexicana estaría a favor del cierre de las fronteras, del control de la frontera y de la no presencia de extranjeros. Donde vamos a encontrar puntos de vista opuestos dentro de la sociedad, y eso es lo que quiero destacar. Hay otro elemento acá, y que ya se me acaba el tiempo, pero con esto termino, tiene que ver con la presencia de los trabajadores guatemaltecos que hablábamos en el sur, que también va a tener un proceso de reducción, pero no es porque haya menos, sino lo que ha ocurrido es una redistribución hacia el sector no agrícola y hacia una presencia, hay veces, mucho menos visible de lo que podría ser en tiempos atrás, cuando estaban más concentrados en los campos agrícolas, concretamente aquí en Chiapas. Finalizo con esto, y es los retos que esta breve panorama que he tratado de explicar sobre la situación migratoria en México para la política. Para la política y para la gestión hay que hacer mucho más coherente la gestión migratoria respecto a lo que se pide o se busca de la migración mexicana y respecto a el tránsito y la inmigración en México. Habría que terminar de aprobar el nuevo marco normativo que se está proponiendo y que está en discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero que sea eficaz y que sea equitativo respecto a esas dimensiones del fenómeno migratorio, sea como origen, tránsito y destino, que hoy no está cubriendo esa propuesta, esa integralidad completa. En otro, habría que integrar también esa movilidad internacional de personas a los esquemas de desarrollo, a la problemática de protección de derechos, pero también a los temas de seguridad, que yo por lo menos particularmente no veo que se puedan dejar de lado. Aunque el tratamiento no sea un tratamiento de seguridad, es imposible dejar de lado el tema de la seguridad. E incorporar la dimensión regional que comentábamos al inicio, incorporar al migrante como sujeto de derecho, parte de lo que planteaba Fabián, es importantísimo, no solamente en la norma, no solamente en los tratados internacionales, sino en la práctica cotidiana del ejercicio de la gestión migratoria, es la clave fundamental. Y el reto que existe entre la facilitación, cómo hacer mucho más fácil la presencia extranjera en el país, la movilidad internacional de personas, pero versus los temas de seguridad y los temas de derechos humanos. Esto implica obligatoriamente lo que considero para mí el mayor reto de todos, que tiene que ver con la creación de capacidades. La creación de capacidades para la gestión migratoria en términos de definir objetivos y prioridades, que por lo general no se definen. En términos de profesionalización de personal, de estructuras administrativas coherentes, de mecanismos de consulta, quizás como este mismo, entre el gobierno y las partes interesadas, y tener datos mucho más precisos y oportunos que fundamenten la toma de decisión en política migratoria. Muchas gracias. Panorama general y más enfocada a México. Yo voy a seguir esa línea para hablarles de las fronteras, justamente de la migración y las fronteras de México. Que las fronteras son justamente esos lugares donde lo global y lo local se están encontrando con interacciones a este nivel, particularmente, por ejemplo, la frontera norte, donde el capital global se está instalando, y también desde el punto de vista de la migración tenemos movilidad de personas un poco de todo el mundo, como lo mencionaba Ernesto. Yo les voy a hablar más concretamente justamente de cómo podemos conocer esos fenómenos, y les voy a hablar de las encuestas sobre migración en las fronteras de México, que fueron establecidas ya al inicio en 1993 como un proyecto del Colegio de la Frontera Norte, del CONAPO y de la Secretaría del Trabajo en el origen, y después se añadieron el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores. El objetivo era de determinar la magnitud
y la magnitud y los flujos migratorios laborales entre México y Estados Unidos. Y entonces la encuesta en la frontera norte fue el antecedente conceptual y metodológico para la realización de la EMIF Sur, la encuesta en la frontera sur de la migración laboral que se dirige a México y a Estados Unidos. Entonces, se trata de un observatorio continuo de los flujos de migrantes que se dirigen a trabajar o a buscar trabajo en todo el espacio de América Central, como pueden ver ahí en el mapa, hacia México y Estados Unidos. Entonces, con esto tenemos una perspectiva integral y regional. Es una encuesta basada en técnicas de muestreo probabilísticos de las poblaciones móviles. Entonces, tenemos observación en diferentes puntos y hay una adaptación a este fenómeno tan cambiante como es la migración, y entonces se amplían los lugares de observación, y si iniciamos en 93 con 10 puntos fronterizos, se añadió uno en 2001 en Altar, en la región de Nogales, cuando se observó que había ahí un nuevo punto de cruzos, y después también los aeropuertos del centro del país para entender y observar la migración de retorno hacia el centro de México. Entonces, después de la ciudad tenemos los puntos de observación ahí es el ejemplo del flujo del sur hacia el norte, la población que se dirige desde el centro del país hacia la frontera y hacia Estados Unidos, y estamos observando en puntos que son tal como los centrales de autobuses, los aeropuertos, los centros de internación de vehículos. Ahí en la ciudad. Eso es por el flujo sur-norte, como le enseñé el mapa. En el mapa siguiente ven el flujo norte-sur. Ahí también estamos en la frontera, en esos puntos y en los aeropuertos del centro. Esos son por los flujos voluntarios, los regresos voluntarios a México, y también los flujos devueltos por las autoridades de Estados Unidos que están en las fronteras, en los puntos fronterizos. En cuanto a la EMIF Sur, tenemos... La observación se da en la frontera Guatemala-México, del lado de Guatemala, en los puntos de Tecunumán, Ciudad Hidalgo, del lado mexicano, el Carmen y el Talismán, la Mesilla y Ciudad Cuauhtémoc. Eso es para los flujos procedentes de Guatemala hacia México y de México hacia Guatemala. Por otra parte, los flujos de devueltos que pueden ser tanto por las autoridades mexicanas como por las autoridades de Estados Unidos. Desde México se observa en la frontera del país, o sea, de Guatemala, pero para los salvadoreños en la frontera de Salvador, y Honduras en la frontera de Honduras, y en los aeropuertos de la ciudad capital para los devueltos por Estados Unidos. Entonces, todos esos puntos de observación nos permiten tener, como les decía, el observatorio continuo de la migración, y tenemos un resultado sobre la evolución reciente de los flujos. Como les comentaba ahí, lo que vemos son para los flujos hacia Estados Unidos procedentes de México. Vemos una baja en esos flujos, como les comentaba ya Ernesto, que son más fuertes a partir del 2007, cuando viene la crisis en Estados Unidos. Hay un impacto, la crisis económica hace que se reduzca la movilidad del sur hacia el norte, y también los factores políticos de mayor